¿Qué tal, gente? Esta es la versión mejorada de mi primer video como libre pensador, que trata de los prejuicios que tiene creer en un Dios personal y bueno y perfecto y todas esas cosas. Este video es especialmente dirigido a esas personas que dicen que no están seguras si Dios existe o no, pero que el creer en un ser superior bueno les da beneficios a su vida, les anima, les da una guía moral, razones para vivir y etcétera. Y bueno, yo hablaré específicamente de 10 perjuicios que yo veo en las personas que viven una vida creyendo en un ser supremo. Y obviamente también hablaré de la contraparte, o sea, los beneficios que tiene el vivir sin esa creencia. Sin más, empecemos. Ok, perjuicio número uno, el conformismo. Usualmente el creyente dice, es la voluntad de Dios, en cuanto que el libre pensador dice, esto se puede evitar, veamos el cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Que usualmente el creyente, al ver que cualquier calamidad sucede, ya sea un terremoto donde muere mucha gente, ya sea una epidemia donde por enfermedad mucha gente muere o su vida se ve afectada en forma muy negativa, al final él ve como que para sentirse mejor, más tranquilo, para evadir cualquier responsabilidad o cualquier ayuda que él pueda dar, él dice que eso es la voluntad de Dios, que Dios sabe por qué hace las cosas, que el Dios quería que esas personas estuvieran a su lado. Entonces al final te genera que un letargo donde tú no analizas, no actúas, no buscas cómo se pueden solucionar esas cosas, cuando realmente la responsabilidad la tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos la ciencia donde podemos ver cómo funciona la naturaleza, tenemos diversas ramas de esta ciencia que nos permite ver las causas, las consecuencias. Entonces, nosotros debemos tomar acción para solucionar esos problemas. No es que todo está bien porque es la voluntad de Dios. Eso no es aceptable. Bien, perjuicio número 2. La dilución de la justicia humana. Un creyente usualmente piensa que a una persona que hace el mal, Dios lo va a juzgar después de la muerte. En cambio, un libre pensador lo que está preocupado es de evitar el daño ahora, de hacer la justicia ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Usualmente vemos delincuentes, o sea, estamos hablando de mafia, estamos hablando de políticos, hablando de dictadores, y siempre buscamos un confort en decir que no importa lo que esa persona haga, al final él seguro va a tener su castigo, al final cuando muera, que Dios lo va a juzgar, etcétera. Entonces, nuevamente, nos libramos a la responsabilidad de nosotros hacer algo al respecto. O sea, nosotros tenemos un daño que evitar que se está haciendo ahora. O sea, no podemos basarnos en promesas de que luego, o sea, como pueden ver claramente, la justicia humana no se maneja de esa manera. O sea, nosotros no hacemos no dejamos que la gente mate y robe y haga lo que quiera y después al final de su vida entonces se le castiga. No, eso no puede ser. O sea, hasta lo que la ciencia seria sabe, o sea, nuestra conciencia desaparece cuando nuestros cerebros dejan de funcionar. O sea que lo más probable es que esto sea el fin después. O sea, nosotros vivimos para mejorar el mundo en el tiempo que tenemos de vida y tenemos que, nuestra responsabilidad es dejar un mejor mundo para los que están en este momento y para los que vienen después. No podemos dejar que alguien haga lo que quiera para después que eso se va a resolver en algún momento, en algún lugar, alguien lo va a juzgar, ¿no? Ese pensamiento es muy negativo. Perjuicio número 3, moralidad condicionada. Un creyente usualmente va a decir, Dios me juzgará. En cuanto que un libre pensador lo que va a decir es, yo voy a hacer con los demás como quisiera que fuesen conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que un creyente va a estar preocupado de actuar bien o mal respecto a lo que diga su Dios y pensando en que si actúa bien va a recibir el paraíso, la felicidad eterna luego de la muerte, más promesas luego de la muerte, y que si se porta mal va a ir al infierno, donde va a ser torturado hasta el fin de los tiempos, o bien le van a pasar desgracias en su vida terrenal, que es lo que la mayoría teme con mayor fuerza, me parece, porque es más inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Pierden valor cosas como la ética, la empatía, donde realmente tú defines
una moral que va evolucionando dependiendo de las necesidades, dependiendo de las circunstancias, y se desarrolla una mayor tolerancia cuando es así. Creo que la gente que está muy preocupada de, qué es lo que Dios dice, y Dios dice esto, y no lo puedes hacer solo porque Dios dice, se cierran, realmente se cierran. Y también ese temor del infierno y de las desgracias y de perder el paraíso y de no ser salvos, también contribuye a que se cierren y no estén dispuestos a encontrar esa bondad que es genuina, donde lo que realmente te importa es que te sientas bien, se sientan bien la gente que está alrededor tuyo. eh, Encontrar realmente y seguir trabajando sobre estudiar y analizar qué es lo que es realmente bueno y por qué es lo que es malo y por qué, no simplemente porque Dios lo dice y por el castigo. Eso básicamente. Bien, perjuicio número 4: distorsión del sentido de la vida. Un creyente usualmente dice que Dios le concederá la vida eterna, en cuanto que a un libre pensador lo que le preocupa es cómo los efectos de sus actos van a importar por siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que un creyente está preocupado de cómo su vida actual va a repercutir en la vida que realmente importa, que es la vida eterna. Que si lo piensan bien es un tanto absurdo, en el sentido de que frente a la eternidad nuestra vida es un momento infinitamente pequeño. Entonces ese momento infinitamente pequeño define cómo vas a estar y dónde vas a estar por el resto de la eternidad, ya sea sufriendo en el infierno o feliz con Dios ahí haciendo no sé qué cosa. Pero bueno, el punto es que puedes llegar a vivir una vida realmente de sacrificio, una vida donde estás en la miseria, pero estás contento porque consideras que estás superando, no sé, las pruebas de Dios, y que luego viene lo bueno, y todo eso va a repercutir en una felicidad, nuevamente, promesas después de la muerte. Sin embargo, si eres consciente que tu vida es un breve momento de conciencia, o sea, eres materia orgánica que tomó forma en un momento para dar origen a ti, y por eso eres consciente del resto del mundo, y después esta máquina biológica que somos va a desaparecer y ese momento de conciencia se va. Luego van a nacer otras personas y van a surgir nuevas conciencias. Entonces, lo que sí podemos estar seguros es que cualquier cosa que hagamos por, digamos, el cosmos, por el resto de la humanidad, son cosas que van a importar. O sea, cualquier legado que hagas, cualquier cosa que escribas, todo lo que intentes enseñarle a los demás, enseñarle a tus hijos, todas son cosas que van a importar. O sea, entonces nosotros estamos seguros de esta vida. Entonces es por esta vida y por la vida de los demás, que también sabemos que existe, es que tenemos que actuar. Tenemos que mejorar esta vida acá donde la gente está sufriendo. Eso es lo que realmente nos debe importar. Bien, perjuicio número 5: moralidad distorsionada por lecturas arbitrarias de la realidad. Un creyente usualmente dice, esto no va de acuerdo al diseño de Dios, o esto va de acuerdo al diseño de Dios. En cambio, con un libre pensador dice, dime cuál es el perjuicio y te diré qué tan inmoral es. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los creyentes, al asumir ellos que hay un diseñador cósmico, se ponen a buscar patrones, como quien dice, a tratar de leer la realidad, buscando cosas para justificar su moralidad, su intolerancia, su discriminación. Por ejemplo, en el caso del machismo, pues que ellos digan, que el hombre haya dicho en algún momento, nosotros somos la raza fuerte, nosotros desde que nacemos tenemos una mayor capacidad física que la mujer, por tanto somos superiores y debemos dominar sobre ella. De igual manera pasa con el tema que hubo del racismo, de la discriminación hacia los negros, de que porque nacieron con otro color de piel obviamente son inferiores, no sé qué, y lo podíamos agarrar como esclavos.
Luego vino pasando también con el tema de la homosexualidad, de que ellos dicen que eso es una aberración, que eso, no va eso va en contra del diseño natural, no sé qué, algo que me parece totalmente absurdo, porque claramente vemos que es algo que se da en la naturaleza. O sea, son lecturas totalmente arbitrarias para justificar que ellos quieran estar en una mejor posición. Y hay otro caso más que iba a mencionar que era similar a eso. Bueno, también con el tema muchas veces de los tratos hacia animales somos un poco así, que consideramos que porque nacemos con una capacidad de inteligencia superior podemos realmente hacer lo que nos dé la gana con ellos, torturarlos, por ejemplo el caso de los toreros y esto que, bueno, nosotros los matamos por nuestra diversión, porque podemos hacerlo, porque somos superiores, eh, no tenemos, eso nos hace perder un poquito la visión más de la empatía, de la comprensión, de tolerancia, respeto, o sea, ponerse a evaluar realmente en qué consisten las diferencias, dónde está realmente un daño como para decir que tal persona debe ser discriminada, que sus derechos se les deben privar, etcétera. O sea, realmente genera un efecto negativo en las personas este tipo de mentalidad. Y el prejuicio número 6: falta de acción y soluciones reales. Un creyente dice, rezaré por él. En cuanto que un libre pensador dice, le ayudaré. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días y usualmente vemos que las personas se reúnen para orar, hacen procesiones, sacrificios, todo buscando un beneficio, una protección. Eh, Ellos están convencidos de que al hablar con Dios va a provocar que mágicamente la realidad se reforme, cosa que no tiene mucho sentido porque en el diario vivir nunca vemos que las cosas de forma aleatoria sucedan de una forma distinta a las leyes naturales que conocemos y que no estén provocadas por otras personas. Así que a menos que ese Dios manipule las mentes o de pronto reforme la realidad, así de pronto tú ves, wow, esa cosa apareció ahí porque Dios le estaba haciendo el favor a alguien de algo. O sea, son cosas que no tienen mucho sentido si la piensas profundamente. El punto es que perdemos ese tiempo yendo a templos, comprando velas y prendiendo incienso en vez de estar conscientes de que las soluciones reales no son esas. O sea, dejamos de analizar realmente las consecuencias y lo que podríamos utilizar para lograr eso que queremos lograr en vez de estar pidiéndole a Dios las cosas. O sea, pónganse a pensar que hay niños en África que mueren de hambre todos los días. Hay mucha gente que vive en una miseria horrible o gente que nace en una miseria horrible y no hay justificación para que ellos merezcan eso. Entonces, si Dios no los ayuda, o sea, si Dios no ayuda al que lo necesita por su propia voluntad, supuestamente siendo un ser de absoluta bondad, ¿por qué Él te va a ayudar en cositas así, a veces insignificantes? A mí me causa, por ejemplo, mucho... me irrita bastante ver a las personas involucrando a Dios en los deportes. O sea, me parece que refleja una mentalidad muy injusta y egoísta, porque se supone que un deporte es una competencia justa donde gana el que mejor entrenó, el que tiene una mejor capacidad. O sea, ¿por qué Dios te va a dar a ti la victoria? Porque eres el que más le reza. O sea, ¿por qué querrías que un ser supremo si se involucrara en definir la victoria cuando realmente es tú compitiendo contra otra persona? O sea, eso refleja que también en la vida real eh, no te importa el otro, o sea, no te importa la competencia justa donde cada quien obtiene lo que se merece en base a su esfuerzo, sino que tú quieres lograr más allá, estar ahí chupándole las medias y, ay Diosito, Diosito, dame esto y lo otro, porque mientras más te rezo, más me das. Y, y aparte también refleja que solamente estás ahí pidiendo y rezando porque te dan beneficios, o sea, ni siquiera es porque tú buscas realmente servir a ese Dios. Tú dices, bueno, yo soy una persona de Dios, voy a ir, voy a ayudar. No, tú lo que más buscas es ayuda, o sea, eso realmente se ve muy mal en una mentalidad de un creyente. Bien, perjuicio número 7: dilución del mérito. Un creyente usualmente dice, gracias a Dios vivo bien, en cuanto que un libre pensador dice,
gracias a mi médico, mi familia y mi esfuerzo vivo bien. ¿Qué quiero decir con esto? El creyente usualmente entra en un constante estado de lambonería, o como se dice en otros países, de chupar medias. Gracias a Dios esto, gracias a lo otro, Dios mediante, Dios esto, Dios lo otro. O sea, al final, como consideran que ese es el ser supremo, eh, consideran que Él es el responsable final de todo lo que a Él le sucede. Y usualmente de lo bueno, pero cuando es lo malo, no suele pensar eso, que es lo más irónico del asunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con esto? Que al estar pensando tanto en ese responsable final, no le damos el mérito que se merecen a las personas que realmente son los responsables. Cuando un médico salva una vida, y eso debe ser un agradecimiento total hacia esa persona, hacia la institución, hacia la ciencia que resultó en que esa persona supiera lo que él sabe para salvar una vida. O sea, eso es algo realmente grandioso. Y no solamente en la medicina, en cualquier otro oficio, o sea, los que realmente son responsables de la educación, la seguridad, todo eso pierde el mérito cuando estamos pensando que hay, que fue Dios, gracias a Dios, no sé qué, o sea. Y entonces los creyentes usualmente dicen que ellos también le agradecen a las personas, pero no es lo que se ve, o sea, se ve que siempre al final recurren a Dios porque es con Dios que finalmente quieren estar bien para obviamente recibir más beneficios. O sea, ni siquiera piensan, muchas veces dejan de analizar todas esas causas que son las que le han llevado a estar bien o a lograr ese bien que han conseguido para su vida. Entonces, como dejan de pensar en eso, no lo analizan en busca de potenciarlo, no lo valoran suficiente, entonces se pierde ese sentido de querer conservar esas cosas. O sea, cuando uno está libre de todos esos dogmas, de esa ayuda divina, uno realmente ve la importancia de las cosas. O sea, eso es muy, muy importante. Ver la importancia de las cosas y los beneficios de las cosas. Y ver cómo se pueden mejorar, conservar, potenciar esas causas. Perjuicio número 8. Acciones basadas en superstición respecto a fortunas y desgracias. Un creyente usualmente dice, lo que le pasó fue un mensaje de Dios. En cambio, un librepensador dice, lo que le pasó fue por idiota. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente las personas creyentes les gusta ver que no sé, cada cosa buena que les pasó durante el día fue un mensaje que Dios les dio respecto a lo que hicieron el día anterior. No sé, una acción que ellos consideran que fue buena, entonces le pasa algo bueno inmediatamente y de una vez lo asocian como que ese es un mensaje de Dios de que hice bien. O si de pronto les pasó una desgracia, asumen que lo que hicieron los días anteriores estuvo mal y entonces Dios les dio un mensaje. Entonces lo que hacen es vivir una vida actuando conforme a esas lecturas extrañas sobre los sucesos. Entonces lo que buscan es actuar para agradar a Dios. Y muchas veces también como que le agradecen a Dios por una cosa que les pasó que es insignificante. O piden cosas insignificantes. Y dicen, no, sí, Dios existe porque Él me ha ayudado en esto y lo otro. Cuando no te pones a ver que realmente hay cosas realmente crueles pasando en otras partes del mundo y no hay ni un Dios que esté ayudando a nadie. O sea, ¿por qué Dios te estaría ayudando a ti en tus cosas insignificantes cuando hay cosas mucho peores ocurriendo y no hay ni un Dios ayudando? Entonces te genera un egoísmo porque piensas, esa persona le está yendo mal porque no tiene fe, porque no sigue a Dios, o posiblemente eso que le pasa mal se lo merece. Y no ves las razones reales que hay detrás de todo eso que está pasando. Una vez más, lo vuelvo y lo repito, cuando eres consciente de que las cosas que pasan tienen que ver con los seres conscientes y las cadenas de causa y efecto producto de las leyes naturales, entonces te das cuenta de que esas desgracias se pueden evitar con un análisis y bueno, a veces con recursos.
y que esas cosas buenas que te pasaron tienen la razón de ser en tu esfuerzo, en que supiste cómo hacer las cosas, te supiste informar. En definitiva, vas a lograr evitar las desgracias y llamar a la buena suerte, a la buena fortuna, o sea, llamar a beneficios para tu vida, tomando las acciones que corresponden en base al conocimiento de aquello que es real, de aquello que puedes medir, eh, de acuerdo a esas cosas en que la ciencia te puede ayudar con sus diferentes ramas. En fin. Perjuicio número 9: negación de la propia moralidad. Un creyente dice: lo que mi Dios dice es bueno aunque yo no lo entienda. A lo que el libre pensador le responde: tú eres más moral que tu Dios y te niegas a aceptarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los creyentes buscan el camino simple para entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. O sea, quieren que le den todo masticado. Quieren un librito de instrucciones o buscan la religión que les dé un librito de instrucciones de cómo vivir su vida. Y entonces quieren convencerse de que esa fuente de morales es divina y es perfecta, entonces ya no hay nada que dudar, y que eso es lo que tienen que seguir. Le genera una rigidez de pensamiento, un radicalismo que no es conveniente, porque para los seres humanos nuestras circunstancias cambian todo el tiempo, y tenemos que revaluar nuevas cosas que surgen descubrimientos de la ciencia y o descubrimientos tecnológicos que cambian la forma en que nosotros vivimos. Por ejemplo, todo esto del Facebook, del internet, se generan nuevas circunstancias donde tenemos que evaluar qué es lo correcto. Entonces, muchas veces, digamos, se quieren agarrar, por ejemplo, de la Biblia para decir que esto y lo otro es incorrecto porque la Biblia lo dice, y no se dan cuenta de que hay muchas otras cosas que la Biblia dice que son totalmente absurdas y que ni siquiera las consideran, como eso de que no te puedes vestir con ropa de diferente tela, eso de que tienes que apedrear a tu mujer si no es virgen en el matrimonio, ese tipo de cosas. Entonces, claramente usamos nuestra moral humana para descartar las cosas que nos parecen absurdas de la Biblia. Sin embargo, cuando nos conviene, cuando queremos justificar nuestra intolerancia, nuestro recelo a lo que es distinto, decimos: ah, no, porque la Biblia dice. O sea, es bastante hipócrita eso. O sea, por el contrario, si reconocemos o sea, reconocemos la importancia de la ética, la importancia del análisis de las cosas, le enseñamos a las personas siempre cuando algo es correcto, por qué es correcto, cuáles son los beneficios que trae, por qué esto es incorrecto, cuáles son los perjuicios que trae. Y muchas veces cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta de que si analizamos objetivamente las cosas y vemos que no hay un perjuicio que realmente sea, o sea, que realmente tenga el peso, nos damos cuenta de que simplemente sentimos recelo por algo porque es distinto, pero igual puede funcionar, digamos. Muchas culturas tienen diferentes formas de, por ejemplo, de llegar a una relación de matrimonio, una unión entre hombre y mujer. Algunos son más conservadores, otros son más liberales, pero al final ambos sistemas funcionan y no resultan en perjuicios que se puedan decir que son gran cosa. También volviendo al tema de la homosexualidad, de que estamos muy pendientes de qué es lo que hace el otro en su vida íntima, cuando eso realmente no nos afecta, no nos debería importar. O sea, deja que la gente haga lo que le hace feliz, ellos no le hacen daño a nadie, tampoco se hacen un daño a sí mismos que lo puedas decir. Muchas veces también si lo comparas con otros casos, o sea, dices un argumento en contra de eso y lo comparas con otro caso y te das cuenta, o sea, lo comparas con un caso similar que no es puntualmente respecto a la homosexualidad y te das cuenta de que estás actuando, no estás actuando de forma imparcial. No quiero mencionar un caso específico al respecto de eso para no salirme del tema. El punto es que, o sea, nos acostumbramos a no analizar las cosas, a ser muy conservadores en el tema de lo correcto e incorrecto. No perdemos esa capacidad de ser un poco más liberales y dejar que la gente disfrute de la vida, que permitir que la gente sea distinta, o sea, que no haya esa uniformidad donde todo el mundo tiene que actuar igual, vestirse igual,
comportarse igual con la pareja, porque si no ya entonces es pecaminoso y Dios se va a enojar, etcétera. O sea, no, acá no importa que ningún ser supremo se enoje. O sea, dicho sea de paso, ser supremo el cual no da la cara y no se manifiesta él personalmente para decir que tal o cual cosa le molesta, sino que hay un montón de grupos, instituciones que dicen que tienen la verdad sobre lo que él quiere y lo que él dice. O sea, aquí lo que importa somos nosotros, los seres humanos, y lo que nos perjudica. O sea, debes poder ser libre mientras esa libertad no atente contra el bienestar de los demás, a un nivel considerable, por supuesto, porque por ahí hay gente que le molesta cualquier cosita. Entonces eso no, tú no puedes limitar tu libertad porque tal otra persona es quisquillosa y le molestan las mínimas cositas. O sea, eso no es aceptable. Y bueno, creo que con eso ya termino este tema. Bien, este es el último perjuicio, el número 10. Digo, realmente no es el último, pero el 10 es el décimo de los más importantes que estoy mencionando. Em, Este sería la distorsión de la lógica y y la falta de honestidad intelectual. Un creyente usualmente piensa que si Dios así lo dice, no puede ser de otra manera. En cambio, un libre pensador lo que piensa es que si la evidencia lo demuestra, puede ser de cualquier manera. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes tienen sus dogmas. O sea, y ellos muchas veces tratan de ser filósofos y de buscar cómo la ciencia puede justificar esos dogmas que ellos tienen. Al final están encerrados y ellos saben que las conclusiones a las que lleguen con sus premisas no pueden salirse de lo que dice su fe, porque entonces eh, algo está mal ahí. O sea, o su fe está mal, su religión está mal, o la que está mal es la ciencia o el razonamiento. ¿Y qué es lo que creen que ellos van a... por qué camino se van a ir usualmente? Ellos al final van a querer mantenerse en su fe. Entonces van a ignorar muchos argumentos, van a distorsionar la lógica. A veces hasta la lógica más simple te das cuenta que no la ven porque no la quieren ver, porque quieren llegar a concluir finalmente algo. O sea, lo que ellos buscan es comprobar solamente que su fe está en lo correcto. En cambio, un libre pensador no tiene esas ataduras. O sea, el libre pensador, si le presentas la evidencia, él puede llegar a concluir lo que sea. No tiene una razón de por qué. O sea, a diferencia de lo que se piensa de que los libres pensadores son ateos y lo que ellos buscan es una forma de justificar todo lo que hacen, las inmoralidades que hacen. Mentira. O sea, al final nosotros reconocemos la importancia de la moralidad, de la ética, porque al final, si no existe eso, no existen las leyes. O sea, todo eso nos va a repercutir negativamente a nosotros. O sea, el no tener un set de normas, el no definir entre todos qué es lo que consideramos correcto para nuestra comunidad, etcétera. Entonces, volviendo al tema, se pierde... Ah, bueno, y lo que es la honestidad intelectual es que tú mismo, o sea, tú mismo, si lo analizas, dejando a un lado tus dogmas, te das cuenta de que las cosas no pueden ser como tú quieres que sean. O sea, y lo tratas de obviar, tratas de darle vueltas, de evadirlo, ir por otro lado, para llegar a quedar en lo mismo. Muchas veces lo que a la gente les pasa es que se estrellan tanto contra sus propios pensamientos, sus ideas, cuando están en la fe, que se dan cuenta que ya realmente no creen, porque hay demasiadas cosas que son inconsistentes en la lógica, en la enseñanza cristiana por lo menos. Y en todo lo que tiene que ver con el que tú reconozcas que hay un Dios que es perfecto y bueno y que nos quiere y todo eso. Y tú miras la realidad y dices, "Hey, pero si yo, o sea, yo que no soy la máxima expresión de la bondad y del amor, jamás podría dejar que las cosas fueran de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios sí. O sea, ese amor y esa justicia que hablamos de Dios, ¿por qué es tan distinta al amor y justicia que nosotros ejercemos acá como humanos? O sea, no tiene sentido, realmente no tiene sentido. Y con tal de seguir en la fe, de no librarnos de ese Dios que está ahí, que nos protege, que tiene todo bajo control, queremos de todas maneras obviar esas cosas que están tan claras, pues.
Entonces se ve claramente también como la ciencia muchas veces, o sea, revela cosas que son casi indiscutibles y que entonces la religión no le queda más nada que echar para atrás y después decir que tal o cual historia eran realmente nada más simbólicas y que bueno, que la Biblia realmente también hablaba de eso porque no sé qué cosa. O sea, buscan ajustar la religión a la ciencia. Y bueno, digamos que eso es inofensivo, pero lo que es realmente fatal es cuando tratan de ajustar la ciencia o ajustar las evidencias o el análisis de las evidencias lo quieren ajustar a su religión. Y bueno, creo que ya no hace falta que digas más nada.